Hola, muy buenas tardes. Somos de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres. Estamos en primer ciclo de la carrera Contabilidad y Auditoría. Somos el grupo número 5 de la materia TICS y le vamos a hablar las 4 unidades del libro Access 2013. En la unidad 1 le vamos a hablar de qué es una base de datos y cómo crear una base de datos. Una base de datos se define como una colección de datos organizados sistemáticamente en formatos de tabla. Estas nos permiten generar nueva información a partir de dichos datos, a través de diversos procesos, haciendo uso de campos que vienen a ser las columnas y registros las filas. Para crear una base de datos utilizaremos el programa Microsoft Access 2013. Este programa funciona bajo el sistema operativo Windows y viene incluido dentro del paquete Microsoft, de manera que debemos tener este programa instalado en nuestro equipo. Para poder acceder a nuestro programa debemos dar clic en la opción menú inicial y buscar nuestro programa. O también utilizar el icono de nuestro programa que suele ubicarse en el escritorio de Windows. A continuación nos aparecerá una ventana de inicio rápido en la que nos mostrará con más facilidad cómo trabajar, por medio de una plantilla o una base de datos en blanco. Luego hablamos de la interfaz. La interfaz de Access posee un elemento para manipular la ventana del programa de manera eficiente e independiente del contenido de las bases de datos. En estos elementos encontramos la barra de herramientas de acceso rápido. Es el conjunto de botones personalizados para acceder de inmediato y funcionar con nuestro programa. Luego tenemos la barra de título, que es donde se encuentra el nombre que le accedimos a nuestra base de datos y se encuentra ubicado en la parte superior de la ventana. Minimizar es llevar la ventana a un tamaño mínimo. Maximizar o restaurar es agrandar la ventana del programa en forma de toda la pantalla. Cerrar es salir del programa y botón ayuda es darle solución a las falencias que tenemos dentro del programa. Y por último, las cintas de opciones. ¿Cómo crear una base de datos? Primeramente debemos pulsar nuevo a la barra de acceso rápido, acceder a las plantillas disponibles para crear diferentes tipos de base de datos. Paso para crear una base de datos. Primeramente accedemos a nuestro programa Access y en la ventana de inicio rápido seleccionamos la opción base de datos de escritorios en blanco. Luego ingresamos el nombre que queremos ponerle a nuestra base de datos. Cabe mencionar que en todas bases de datos no pueden tener el mismo nombre. En tercer lugar, pulsamos o damos clic en examinar. Esto nos ayudará para elegir el lugar donde queremos que se guarde la base de datos. Y por último, damos clic en crear, en la cual nuestra base de datos está lista para continuar trabajando. Crear una base de datos en plantillas. Nos situamos en la ventana de inicio para dar clic en nuevo y clic en una de las plantillas que deseemos trabajar. Luego, para guardar nuestra base de datos, nos vamos a la parte superior en archivo y damos clic en guardar como y guardamos nuestra base de datos con el nombre que la vamos a encontrar. Y finalmente damos al icono archivo y damos clic en cerrar y nuestra base de datos está lista y cerrada. En la unidad comenzamos a trabajar con Access. Para comenzar a trabajar con Access debemos saber que las tablas son elementos que permiten ingresar información de manera ordenada y sistemática. Existen varios tipos de datos, como por ejemplo textos cortos que ingresan números telefónicos y número de documento. En los textos largos es similar al anterior, pero no tiene límites en la cantidad de caracteres. Número solo admite números y pueden ser utilizados en cálculos. La fecha y hora, estos se utilizan para ingresar la fecha de ventas u horario de trabajadores. Moneda representa valores monetarios, por ejemplo, aquí en estos ingresan los salarios, precios de venta. En la autonumeración se genera automáticamente números enteros. Asistente, para generar este menú de opciones se seleccionan los valores de campo. Guardar tabla. Después de finalizar el diseño de una tabla, pulsamos el botón aceptar y pasamos al panel de navegación.
en el cual se realizan las operaciones complejas de manera fácil y oportuna. Copiar objeto. En este caso copiaremos una tabla que se muestra el cuadro de diálogos, y como la siguiente opción es pegar la tabla eliminar objeto, es una de las operaciones que implican la mayor cantidad de riesgo, porque al eliminar los elementos también borramos toda la información que contienen. Entonces debemos seleccionar la base de datos. Primero seleccionamos en el panel de navegación hoja de datos. Luego que creamos dicha estructura, la tabla está lista para poder insertar los registros a través de la vista de datos. Si usted desea reducir el tamaño del campo, ACCESS te permite definir la cantidad que utilizaremos en cada campo mediante la opción propiedades de tamaño. A través también podemos definir el tipo de texto que le vamos a introducir o las cantidades, como son los valores de entre 0 a 255 caracteres. ¿Ya? Como otro punto tenemos lo que son formatos de los datos. Todos los datos poseen formatos y en ellos permiten establecer el incremento que se le dará a los datos. Tiene distinguidos menús como son número general, fijo, estándar, euro, entre otros. Validar datos. Ella tiene su propiedad llamada regla de validación, el cual nos permite darnos cuenta los valores y los datos que debemos ingresar en las celdas. Entre ellas nos da a conocer lo que es aceptado o no dentro de ellas. Mensaje de validación. Al momento de nosotros ingresar los datos en la celda, es preciso darnos cuenta que en ciertos casos hay valores que no son aceptados en Access o en los comandos. Entonces, enseguida nos llega el mensaje, el cual nos dice en qué posición de las celdas hemos ingresado algún dato malo. Es verdad que ciertos usuarios no van a conocer o a entender el mensaje, pero Access lo que trata es de que cada detalle o cada mensaje que nos ingrese o nos envíe sea de manera clara para que asimismo el usuario corrija el error. Tiene su propiedad llamada requeridos, el cual nos sale una lista desplegables entre el sí y el no. Si ciertos usuarios optan por el sí, será de manera inmediata y obligatoria introducir datos a los campos en base a lo que es la vista de hoja de datos. Ella no podrá quedar vacía. Crear formatos predeterminados. A través de la creación de los formatos predeterminados, enseguida nos dará las opciones que son al momento de registrar, darnos cuenta si ingresamos, un ejemplo, códigos. Ellos vendrían entre números y letras. Esos números valdrían desde el 0 hasta el 9 y las letras serían entre mayúsculas o minúsculas, etc. ¿Ya? Numerar registros. Al momento de numerar los registros nos vamos a la opción o propiedad autonumeración, es decir, en ella y el lado satisfactorio que encontramos en ella es que al momento de ingresar los datos no los ingresará de una manera secuencial o numérica. A diferencia si lo ingresamos de una manera aleatoria, será el ingreso de las celdas a su conveniencia. Insertar imágenes. Si nosotros deseamos insertar imagen, algún dato que hayamos escrito dentro de las celdas, les damos un clic derecho y enseguida nos sale la opción objeto OLE. En ese entonces nos abrirá lo que son archivos de objetos o imágenes de objetos, que enseguida nosotros hemos descargado la imagen que queremos ingresar en la celda. Al momento de darle clic, nos sale para examinar el archivo. Luego de eso, que encontramos el archivo, les damos a aceptar y enseguida nuestra celda, la que nosotros deseamos, constará con una imagen. Gracias. Ya les voy a hablar sobre la unidad número 4, ordenar y filtrar los datos. Para ordenar los datos debemos usar los botones ascendente y descendente de la ficha de inicio, como por ejemplo podemos ordenar ahí los datos de los días de la semana y los meses del año. De organizar las columnas. La vista de hoja de datos nos permite modificar el orden de las columnas sin cambiar el campo en la vista de diseño. Esta opción nos brinda la posibilidad de ordenar el campo a nuestro gusto para ingresar o visualizar registros que nos modifican u ordenan.
su ubicación. Filtro. Una muy buena forma de clasificar los datos es filtrarlos. Mediante la aplicación de filtro lograremos clasificar los datos de uno o varios criterios. De esta manera visualizaremos únicamente los datos que cumplan los diferentes criterios específicos y que nos permitirá disponer fácil y rápidamente la información que necesitaremos. Para llevar a cabo una adecuada clasificación de la creación de diferentes tipos de filtros, utilizaremos las opciones ordenar y filtrar la ficha de inicio. Filtro. Muestra el cuadro del filtro donde debemos activar o desactivar los valores que deseamos visualizar. Sesión. Permite filtrar y registrar en base a condiciones avanzadas que poseen la lista de operaciones disponibles basadas en la filtración de datos. Para finalizar, ordenar y filtrar encontraremos el botón Avanzada que nos permitirá trabajar de una manera más detallada con los filtros personalizados y emplear herramientas específicas. Gracias. Conclusiones. Podemos entender que para crear una base de datos es conveniente que definamos previamente su estructura para no generar datos duplicados. Lo primero que tenemos que hacer es tomar un lápiz y un papel y realizar un esquema sobre las actividades que queramos realizar. Es importante que practiquemos los comandos básicos, luego de adquirir conocimientos de cómo crear una tabla y la manipulación de datos. Vamos a ver que es muy importante que elijamos el tipo de dato adecuado para ingresar la información. Caso contrario, un tipo de dato incorrecto puede traer dificultad en el momento de ingresar la información. Aprendimos a crear uno de los elementos más importantes de la base de datos, la cual es la tabla. Cada una contiene diversos registros organizados en columnas, que permiten establecer el tipo de datos que se registrará en el orden ascendente y descendente. Además vimos que el entorno de ACES 2013 posibilita trabajar de una manera dinámica con todos los elementos. Hemos aprendido que todos los tipos de datos almacenan distintos tipos de registros en el campo de una tabla. Y por último hemos aprendido a crear filtros personalizados y ordenar datos según nuestro criterio, no importa el orden alfabético.